Buenas noches. Hoy se registró el día, las 24 horas, con el mayor número de contagios en México desde que se lleva esta estadística, hace 2 meses. Ahí está la cifra, 2.437 contagios hoy, 2.409 ayer. Van 45,000, pero ahora vamos a ver que son más. Además, hoy las autoridades de salud informaron que tienen 16.450 pruebas que han resultado positivas en laboratorios privados, lo cual sube la cifra de contagios a 61.482. Le ponemos ese asterisco porque pues, no es la cifra oficial, pero hoy fue la propia autoridad la que dio este dato y dice que no se contabilizan en las cifras oficiales porque no tienen los datos precisos de estas pruebas y podría haber casos de personas sin síntomas que tiene que ver o quizá algunos casos que se dupliquen. Si este nuevo dato que presentan hoy se suma a la cifra oficial, y hay que sumarlo, hay más de 60,000 personas contagiadas en México. Hoy México debe contar ese número que ven en pantalla. ¿Por qué hasta hoy salen las autoridades a informar de esa cifra secundaria, oculta, pero absolutamente real de mexicanos contagiados? Con esa cifra, la idea de llegar a la curva aplanada queda totalmente descartada. Bueno, antes de ver los gráficos, que son fuertes este viernes, antes de ver esos gráficos que nos dan una idea muy clara de en dónde se encuentra el país, vamos a ver este testimonio. Es el de un doctor heroico como los miles que hay en los hospitales, un doctor al que no se le han dado los mejores instrumentos para salvar vidas. ¿Por qué? El doctor da su nombre, se llama Jaciel López, trabaja en el Hospital General Regional de Tampico y fue grabado cuando, según él, y no tenemos por qué dudar, cuando según él llevaba 8 horas, dándole respiración manual, con un respirador manual a un paciente. De ahí la urgencia para que los ventiladores mecánicos estén en los hospitales, porque estos testimonios ya no deberían estarse dando, porque estos testimonios son dramáticos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Jaciel López, me encuentro en el Hospital General Regional número 6 de Tampico. En estas tardes quiero exteriorizar primero mi agradecimiento porque están trabajando con un dispositivo ventilador de AMBU, y quisiera informarles, aproximadamente tengo ya 8 horas tratando de dar una ventilación mecánica, automatizando completamente el dispositivo AMBU. Ya es muy cansado, tenemos 3 pacientes que están en la misma situación. No contamos con ventiladores mecánicos porque sabemos que la contingencia se tuvo que llevar los ventiladores que teníamos en esta unidad para área central, que es en México. Entonces, agradeceríamos con su atención que nos pudieran proporcionar sus dispositivos de automatizadores, poder acelerar este tipo de trámite, porque realmente lo necesitamos. No podemos estar haciendo otra función porque tenemos que estar dando ventilación mecánica a un paciente. En este caso son 3 pacientes diferentes y no podemos atender otro tipo de pacientes porque nuestras manos realmente están ocupadas. De antemano, muchas gracias. Dios les bendiga. 8 horas dando respiración manual porque no tienen respiradores mecánicos, y ya vimos los problemas y al parecer la corrupción que hay en la compra-venta de ventiladores, y mientras tanto hay que salvar vidas. Y para eso están estos doctores como el doctor Jaciel López. Eso es lo que reclama el doctor de Tampico. No pide otra cosa, no pide aumento de sueldos, no pide una medalla, no pide un ascenso. Lo que pide es: denme lo necesario para salvar esa vida que estaba atendiendo en ese momento. Y eso que, bueno, han llegado ventiladores a México en las últimas horas. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en distribuirlo, que hay al menos una decena de proyectos para fabricar este tipo de ventiladores, proyectos que podrían ayudar a médicos en el país y que están detenidos, entre otras cosas, porque la COFEPRIS no los autoriza. Y en lo que están esas compras dudosas de ventiladores, en lo que están los trámites burocráticos, el doctor Jaciel tiene que salvar vidas. Bueno, decíamos al inicio del programa que hoy fue el día de mayor contagios en 24 horas. Estamos lejísimos de que se aplane la curva. Ahí está la curva mexicana. Ahí la tienen al día de hoy, de cuando se empezó a medir, del primer caso, 21 de febrero, al de hoy. ¿Cómo se ha ido aplanando esa curva?
pues en México no. Vamos a ver la de otros países. Ahí está Francia, con cifras al lunes, al 11 de mayo. Eso es aplanar una curva. Eso es Francia, ahí la tienen. Vamos a ver otro caso. El de España. Ahí van, tuvieron un rebrote en esta semana, pero habían logrado aplanar una curva. Eso es aplanar una curva. ¿Podemos ver un caso más? Vamos a ver el de Alemania, donde mañana, gracias a que aplanaron la curva, mañana van a tener fútbol. Tuvo su punto más alto a principios de abril con unos 67,000 casos de contagios y vean dónde está. Vamos a ver, vamos a comparar la cifra del gráfico de México con el de Francia. Ahí está Francia y ahí va México. ¿En dónde se está aplanando la curva mexicana? ¿En dónde? Comparada con Francia. ¿Podemos comparar con otro país? Vamos a ver con el caso de España, que la veíamos hace unos momentos, y si podemos poner, ahí está, la curva de México. ¿En dónde se está aplanando la curva? Por más que nos regañe el doctor López-Gatell y nos diga incultos, que no entendemos, que no sabemos de medicina, que no sabemos de estadística, ¿en dónde se está aplanando la curva? Y en el día con más contagios, el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, habló de las personas que portan este virus, pero que no presentan síntomas, los asintomáticos. Dijo que su riesgo de contagio es muy bajo y no recomienda que se hagan una prueba porque gastarían mucho dinero. Y hemos identificado algunas personas asintomáticas a las cuales hemos denominado igual portadores, están infectados pero no enfermos. Y de esto sabemos, en base a la bibliografía mundial y lo que se ha evidenciado en muchos otros países, que hay una buena cantidad de estas personas que están presentes, especialmente durante esta pandemia. Si yo me encuentro asintomático, si yo no tengo signos, síntomas de enfermedad, realmente no tendría por qué invertir o gastar una cantidad de dinero como lo son las pruebas privadas, son pruebas bastante caras. Bueno, vamos a regresar al tema de los muertos, al tema de las pruebas, porque luego el doctor Alomía dijo que vienen muchas más pruebas en camino. Bueno, hablábamos de contagios. En el tema de las personas, de los mexicanos que han muerto, hoy México superó a China, el corazón, el centro de esta pandemia, donde surgió. La cifra de muertos en México, ahí la tienen en pantalla, llegó a 4,767, con los 290 en las últimas horas. ¿Qué hizo China que no hicimos nosotros para tener, con la enorme población que tienen ellos, para tener un menor número de muertos? ¿Qué hicieron ellos? Poco menos de 5 meses después de haber reportado sus primeros casos de COVID-19, China tiene hoy 84,000 casos y 4,637 muertos. El país con la población más grande del mundo, 1.400 millones de personas, tiene menos muertos que países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Brasil e incluso tiene menos muertos que México. Para la Organización Mundial de la Salud, China es un caso especial de estudio, pues demostró al mundo que el coronavirus se puede parar tomando medidas más rápidas y efectivas que las que tomaron otros países. Desde el 23 de enero, China ordenó el aislamiento total de las más de 60 millones de personas que viven en Wuhan y otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. Las medidas de confinamiento incluyeron el cierre de escuelas y centros de trabajo, el bloqueo al transporte público y la prohibición de viajes. En el resto del país también se aplicaron restricciones de movimiento. De acuerdo con un análisis de la revista Science, los casos que no eran detectados y no tenían síntomas fueron los responsables de la expansión del virus en los primeros días. Por ello, el gobierno chino, después de decretar el aislamiento, se dedicó a detectar todos los casos posibles, incluso con visitas a domicilio.
Además de construir 2 hospitales en 10 días, se habilitaron gimnasios, centros de convenciones y hasta estadios como centros sanitarios para atender a todos los pacientes, incluso a quienes no querían ser atendidos. El uso de herramientas tecnológicas ha sido crucial para detener el coronavirus en China. Se instalaron medidores de temperatura en distintos puntos de las ciudades. Se asignaron códigos QR a todos los ciudadanos para conocer su estado de salud y así permitirles o no realizar actividades, como viajar en metro, trabajar, ir a lugares públicos o incluso salir de sus casas. Se dirá también que allá tienen un gobierno de mano dura, un gobierno autoritario que no anda con titubeos a la hora de imponer estas medidas de dictadura sanitaria. Había algunos especialistas en México que decían que la dictadura sanitaria es la única que toleran las sociedades democráticas. Pues los chinos no tuvieron muchos problemas para aplicarla y aquí lo cierto es que ya tenemos más muertos que China. Nosotros somos 125 millones de habitantes, los chinos son 1.300 millones, 10 veces más que nosotros, y nosotros ya tenemos más muertos que ellos en coronavirus. Muchas gracias por los comentarios, por el testimonio que acabamos de presentar del doctor Jaciel López. Creo que vamos a tener tiempo de verlo en unos momentos de nueva cuenta. Y hablando de los heroicos trabajadores de la salud, esta tarde nos informaron que la enfermera Fabiana Cepeda, conocida como la jefa Fabiana, la cabeza de las enfermeras del Seguro Social, tuvo que ingresar a terapia intensiva en el Hospital de La Raza. Preguntamos al Seguro Social cuál era su situación, cómo estaba. Nos dijeron que la jefa Fabiana ingresó por su propia voluntad al área de terapia intermedia y en La Raza. Esta noche el reporte que nos confirma el Seguro Social es que la salud de la jefa Fabiana es estable, ojalá se recupere, ojalá pronto estemos dando esa noticia. Bueno, y a pesar de las cifras, hemos visto menos imágenes, también hay que decirlo, como las que veíamos la semana pasada, no se diga hace 2 o hace 3 semanas. Hoy hicimos un recorrido por hospital, las cosas están mucho más tranquilas, al menos afuera. Son imágenes del Hospital de La Perla en Netzahualcóyotl, de donde hemos presentado historias muy duras, dramáticas, no hay mayor movimiento afuera, si acaso en el área de entrega de cuerpos a familiares de fallecidos. Hoy, por cierto, el gobierno municipal de Neza informó que este hospital ya no podrá recibir más pacientes sospechosos de COVID, pero ordenado y bien. Fuimos también al hospital instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el hospital alterno del Seguro Social. Hoy hubo un continuo ingreso de ambulancias, trabajadores y proveedores, pero bueno, no hubo mayor problema hoy en el recorrido que hicimos. Lo que sí seguimos viendo, pues sí, esta es una pandemia y la pandemia tiene imágenes como estas. Aquí no hay que responsabilizar a nadie, simplemente vamos a ver, lo ocurrió en Minatitlán, Veracruz. Una mujer joven, embarazada, con síntomas de COVID, tuvo que ser trasladada del área de urgencias al módulo de enfermedades respiratorias. Todo esto en el mismo Hospital General 32 del Seguro Social en Minatitlán. Sin embargo, pues así reaccionaron los padres de esta mujer que no querían que la llevaran a enfermedades respiratorias. Y pues de hablar, la desesperación. El Seguro Social informó que los familiares habían otorgado el permiso para llevarse a esta mujer. Sin embargo, al ver el protocolo, pues tuvieron un ataque de ansiedad, de angustia, y después de este episodio la mujer fue atendida, ya tuvo a su bebé, ambos están estables y en observación. Se dice que en un lugar seguro en el hospital. Qué bueno. En la conferencia esta noche, aunque dijo que las personas sin síntomas, como veíamos, no deben hacerse pruebas, el director de epidemiología, José Luis Salomía, informó que se compraron 300,000 pruebas.
300,000 pruebas más que se van a distribuir en todo el país. Dijo que desde que comenzó la epidemia de coronavirus se han realizado más de 128,000 pruebas en el sector público para detectar la enfermedad. Hasta el momento se dijo que hay 101,000 pruebas disponibles, es decir, compraron más de la mitad de las pruebas que se han hecho desde que llegó el coronavirus a México y hasta el día de ayer. Parece que aquí también en este tema la política del gobierno mexicano está cambiando y por fin, 2 meses después, ingresaremos a la lista de prácticamente todos los países en el mundo que han tenido como eje rector de sus políticas hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Estas pruebas que compró el gobierno federal van a ser usadas, se dijo, para la nueva normalidad de la que se nos ha hablado, porque sin pruebas no van a tener éxitos, protocolos como muy interesante, que dio a conocer hoy la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes en los trabajos que hemos presentado esta semana de cómo va a ser la vida, cómo será la vida en México cuando aparezcan los semáforos. Hoy toca el turno de los restaurantes. Esas son imágenes que no veremos durante mucho tiempo en México. Los restaurantes del país tendrán que adecuarse y aplicar medidas para evitar la propagación del COVID. El protocolo propuesto por la Canirac contiene lineamientos que modificarán por completo la experiencia en un restaurante. Las nuevas medidas se notarán desde la entrada, donde habrá señalizaciones, incluso barreras, para garantizar la sana distancia. También habrá tapetes sanitizantes y los empleados deberán utilizar cubrebocas y careta durante toda la jornada. A cada uno se le tomará la temperatura a la entrada y salida de sus turnos. La experiencia también cambiará en la mesa. No habrá servilleteros, acrílicos ni decoraciones. Los menús serán digitales, desechables o mediante códigos QR para que sean leídos en el teléfono celular de cada cliente. Y los condimentos, salsas o ingredientes extra se van a servir al momento y en porciones individuales. Los buffets también tendrán cambios drásticos. Deberán tener una cubierta para protegerlos de estornudos. Habrá marcas en el piso para garantizar la sana distancia entre los clientes y un empleado específicamente designado servirá los alimentos. Los restaurantes con barras de bar podrán utilizarlas mientras se respete la distancia de 1,5 metros, pero no podrán funcionar como zona de espera. Y se pedirá a los negocios fomentar el pago electrónico y desinfectar los dispositivos después de cada uso. Así será la vida en México y en los restaurantes a partir del 1 de junio. Y hablando de nueva normalidad, qué cosa lo de mañana, Javier. Lo de mañana es increíble. Buenas noches, Javier. Así es, Ciro, después de 66 días vuelve la Bundesliga, la liga alemana, una de las más competitivas del mundo. Son los conejillos de Indias. Esperan que todo salga bien, los españoles, los mexicanos, los ingleses, la MLS, los italianos. Esperamos con ansiedad, con ilusión, con esperanza que todo salga bien. Va a ser impactante ver a los técnicos en las bancas con tapabocas. ¿Qué va a pasar en las áreas cuando tenga que venir el forcejeo natural, los contactos? ¿Dónde estará la concentración de los jugadores? Quizás sea una primera jornada, por razones obvias, lenta e imprecisa. Pero hay que agradecer este empuje de los alemanes, porque si sus protocolos fallan, seguramente en todas partes del mundo habrá reserva para reanudar. Por ejemplo, el técnico del Augsburgo no podrá estar en la banca. ¿Saben por qué? Porque rompió los protocolos. Debían estar 7 días antes de mañana encerrados y salió a la farmacia a comprar pasta de dientes. Recordar que a las 8:30 de la mañana, tiempo del centro de México, vuelve esta gran ilusión que para mucha gente es el fútbol competitivo. Ahí estaremos pendientes. Saludos, Ciro. Buenas noches. Gracias, Javier. Ya iba a estar medio mundo pendiente de quién sabe quién juegue mañana en la Bundesliga, pero hoy va a estar el mundo entero viendo la reanudación del fútbol. En Alemania ya vimos, bueno, lástima no la tenemos a la mano, pero ya vimos la caída. Ahí sí, cómo aplanaron la curva en Alemania y por lo mismo pueden regresar mañana al fútbol, donde siguen las cosas muy complicadas en Estados Unidos. Y vamos a ver estas contradicciones. Esto pasó, estamos hablando de Estados Unidos. Esto ocurrió en el metro de Nueva York. Una mujer fue detenida porque no llevaba el cubrebocas, o sí lo traía, pero lo traía a la altura de la garganta, lo traía mal colocado. La mujer iba con su hija y así la detuvieron.
Too much, man. You're a female, that's too much. She got a mask on. Eso en Nueva York, no muy lejos de ahí, a unos 270 kilómetros en Harrisburg, Pensilvania, cientos de personas salieron a la calle para decir, bueno, salieron a apoyar a Donald Trump y para decir, a mí nadie me puede obligar a ponerme un cubrebocas. Esto dijeron. I don't know anyone who is. I don't know anyone who knows anyone who is. Estados Unidos, Nueva York y Harrisburg, Pensilvania. ¿Cuál es Estados Unidos? ¿La de la dureza en el metro o la de la fiesta con todo y presidente del país ahí en Pensilvania? Antes de ver las cifras, David, se confirmó, México toma hoy la determinación de frenar toda la inversión privada en electricidad. ¿Qué es eso, David? Mucho más que eso, Ciro. Mete en problemas serios, muy serios, a toda la inversión en México. Otra victoria de la señora Nale. Ahorita que baje, te cuento los detalles. De la señora Nale, del gobierno para el que sirve la señora Nale. Vamos a regresar con eso. Antes de ver las gráficas del coronavirus, en el día 54 de la jornada de sana distancia, cuando la sociedad lleva más de 50 días encerrada en casa, hoy volvió a surgir otra vez, el tema de la violencia contra las mujeres. Hoy el presidente López Obrador, una vez más, le dio trato de fake news a la queja de las mujeres sobre la violencia doméstica a raíz del confinamiento por el COVID. Argumentó que sus funcionarias le habían confirmado que las solicitudes de auxilio al 911 no aumentaron con el quédate en casa. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas. Está demostrado. Es una declaración que se da después que este lunes, una carta firmada por 6.640 mujeres se intentó entregar sin éxito al presidente por sus declaraciones de la semana pasada sobre este tema. De que si se estaba más tiempo en las casas, podía darse más violencia familiar. Esto no necesariamente está sucediendo. El martes, las promotoras de la carta lanzaron un SOS ante los oídos sordos en Palacio Nacional. El violador eres tú, sigue vivo. Como mujeres de izquierda, que pido respetuosamente lo que ya contiene la carta, al presidente de la República para que convoque a una reunión de emergencia con cada uno de los gobernadores de los estados. Yo le hago un llamado al gabinete del presidente a que le pasen tarjetas, que le acerquen la información y no que se dedican a desacreditar las opiniones. Están cerradas las puertas. El presidente no está escuchando. Y en lo que parecía ser una respuesta a la carta, el miércoles, la secretaria de Gobernación presentó el plan No Está Sola. Instruyó dar seguimiento a las llamadas que decenas de mujeres hacen al 911. En esta solidaridad entre nosotras tenemos que decir, no estás sola. Y las activistas y legisladoras también se rebelaron hoy en contra del ni las veo ni las oigo de Palacio Nacional. Con datos oficiales mostraron que al margen de las llamadas improcedentes, las que tienen del otro lado del teléfono un grito de angustia sí están a la alza. La evidencia desmiente otra vez al presidente y los datos nos hablan de una situación alarmante que vino a agravarse con el confinamiento. Es absolutamente misógino y machista lo que ha hecho hoy el presidente López Obrador. Ninguna cifra emitida ni por el Instituto Nacional de las Mujeres ni por Gobernación respalda lo que usted ha dicho hoy.
durísimas las mujeres y la pregunta es ¿por qué insiste el presidente López Obrador con ese tema? No hay una mujer en México, ni siquiera las mujeres cercanas a su movimiento, que salgan a respaldarlo, que salgan a estar de su lado. Pero el presidente López Obrador insiste con este tema de que no es para tanto la violencia en las casas, ahora en el confinamiento, la violencia a las mujeres. Bueno, y en medio de todo esto, usuarios de redes sociales pidieron a la plataforma Spotify que borrara las canciones de un cantante mexicano llamado Johnny Scutia. Los usuarios denunciaron que las letras de las canciones de este hombre, canciones extremadamente explícitas, así dicen, porque hablan de asesinar, de violar, de descuartizar mujeres, que las bajaran. Bueno, en la tarde Imagen Noticias confirmó que las letras de estas canciones fueron enviadas a la oficina de Spotify en Suecia, donde tienen su base. Ahí van a analizar su contenido y, como era de esperarse, Spotify bajó todo el contenido de este sujeto por tratarse de, pues lo menos que se puede decir es que es un discurso de odio. En YouTube también en la tarde se fueron eliminando algunas canciones de este personaje, no así todavía en plataformas como iTunes. Además siguen activos esta noche perfiles en Facebook y en Instagram. Pero las cosas no quedaron ahí. Una de las usuarias más activas en reportar esa cuenta, Ana Luz Sasso, escribió que tras la denuncia comenzó a recibir amenazas de muerte de seguidores de Johnny Scutia. Ahí está, crear una intemperie, crear estas intemperies, luego terminan en estas cosas y en estas historias. Las organizaciones feministas se pronunciaron por investigar al cantante y desde luego por proteger a esta mujer, a esta tuitera amenazada. Ahora sí vamos a ver las gráficas de este viernes en países. Estados Unidos acercándose al 1,5 millones de contagios y a los 90,000 muertos. Italia y España todavía con cifras altas, pero no suben mucho más. Brasil terrible, casi 15,000 muertos, y México lo veíamos, 4,767 muertos, 45,000 contagiados, ahora hay que agregarle los 16,000 más. En las últimas 24 horas en Estados Unidos, 1,644 muertes, en Brasil 824. Las cifras de las últimas 24 horas, y la pregunta que nos hacemos todas las noches, ¿por qué en México mueren más contagiados que en el mundo? En el mundo 6.8%, en México 10.5 de cada 100 contagiados mueren. ¿Por qué? Los municipios, no hay mayor movimiento. Iztapalapa con casi 2,500 contagios, muy arriba el segundo lugar, que es Gustavo Amadero, y luego vienen Tijuana, Centro Mexicali, Culiacán, Tlalpan, Neza, Ecatepec y Cancún. Gracias por sus comentarios, muchas gracias. Ya están en nuestras redes sociales, ya está el video en nuestras redes sociales. Vamos a volver a ver el testimonio del doctor Jaciel López del Hospital General Regional de Tampico. Así denunció, y no tenemos por qué dudarlo, así denunció que llevaba 8 horas y obviamente estaba exhausto, física y anímicamente, 8 horas dándole respiración manual a un paciente que se debatía entre la vida y la muerte. Hola, buenas tardes, soy el doctor Jaciel López, me encuentro en el Hospital General Regional número 6 de Tampico. En estas tardes quiero exteriorizar primero mi agradecimiento porque están trabajando con un dispositivo ventilador de AMBU, y quisiera informarles, aproximadamente tengo ya 8 horas tratando de dar una ventilación mecánica, automatizando completamente el dispositivo AMBU. Ya es muy cansado, tenemos 3 pacientes que están en la misma situación, no contamos con ventiladores mecánicos porque sabemos que la contingencia se tuvo que llevar los ventiladores que teníamos en esta unidad para área central, que es en México. Entonces, agradeceríamos con su atención que nos pudieran proporcionar sus dispositivos de automatizadores, poder acelerar este tipo de trámite, porque realmente lo necesitamos. No podemos estar haciendo otra función porque tenemos que estar dando ventilación mecánica a un paciente, en este caso son 3 pacientes diferentes, y no podemos atender otro tipo de pacientes porque nuestras manos realmente están ocupadas. De antemano, muchas gracias, Dios les bendiga. Ánimo, ánimo, doctor Jaciel. Este país le debe mucho a usted y a los muchos doctores Jacieles que hay a lo largo de toda la República, y muchas gracias por el valor de dar un testimonio así, con su nombre,
con su puesto. Muchas gracias. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la tercera versión sobre cómo va a tener que ser la reapertura de empresas con actividades esenciales. Ya se establecen más claramente las fechas. Ahora sí se inicia que a partir del próximo lunes, del lunes 18, puede iniciar el periodo de preparación para que las empresas de construcción, minería y autopartes hagan sus propios protocolos de seguridad e higiene y una vez que los cumplan puedan empezar a producir. Las empresas que los cumplan y lo informen a las autoridades podrán arrancar operaciones antes del 1 de junio. Abren puertas el lunes y cuando reporten estar listas pueden empezar a producir. Si ese reporte llega el martes, miércoles, jueves de la próxima semana, pueden empezar a producir. Qué confusión en el diario oficial. Queríamos dar una buena noticia este viernes, pero bueno, vamos a tener que esperar, vamos a regresar con eso, vamos a ver qué noticia es, porque queríamos dar esa buena noticia. Regresamos con eso y con David Páramo. Volvemos. Continúan las victorias nálicas. Una vez más, Rocío Nale se volvió a imponer, le volvió a ganar a todos en desgracia, en desdoro y en problema para el país. Y pone aprovechándose de la pandemia. Tú insistes con Rocío Nale. Rocío Nale no se manda sola, David, no se manda sola. Ciro, pero hay que dejarlo claro. No se manda sola. Ya logró, mira lo que logró con esto. Sí. Para defender a Manuel Bartlett. Comisión Federal de Electricidad. ¿Viste la imagen de los ventiladores del principio del programa? Es que eso es lo que generan Pemex, eso es lo que generan los Bartlett, eso es lo que generan en este país, eso es lo que le han dado a México. Prohíbe en los hechos toda energía no renovable en este país. ¿Por qué? Porque prefiere el combustóleo de Pemex. ¿Por qué? Porque prefiere hacerlo más caro, más contaminante y evitar a la competencia. Y eso va en contra de toda la lógica de producción, de inversión. Va en contra de la izquierda. La izquierda se supone que cuida el medio ambiente, ¿no? Sí. Y va además a molestar más la recuperación del país. Hoy, la Unión Europea le manda una carta bastante dura a Rocío Nale, diciéndole... ¿Se la manda a ella o al gobierno mexicano? A ella. Diciéndole que los ha ignorado. Que ya le habían dicho que tienen problemas con el incumplimiento de las leyes en el sector energético. La Embajada de Canadá en México le manda una carta muy parecida diciéndole, oiga, son 450 millones de dólares de inversionistas canadienses que hoy están en duda. Y podemos irnos a estados como Hidalgo, que tiene parados 22 mil millones de pesos en plantas eólicas, y ella ganó otra vez, ganó en su capricho. Ganó en su absurdo, dañando a México. Ayer yo decía que estaba optimista con la recuperación. Ella no se manda sola, pero bueno, ¿qué viene con esto? Ya se acabó, nunca más va a tener, al menos en el gobierno del presidente López Obrador, México no tendrá energías limpias. Mira, ¿esa es la situación? Pueden caer en el absurdo y en el extremo de decirles, oigan señores, tenían sus energías limpias, su energía solar, todo eso, se las liquidamos como si fuera el aeropuerto de Texcoco. Y la otra es irse a tribunales. Y México va a perder porque se han violado las leyes. El Diario Oficial de la Federación no publicó la semana pasada ese acuerdo del SENACE porque decía que tenía que haber un estudio de la Comisión de Mejora Regulatoria. Se lo brincaron, que hoy renuncia César Hernández, un funcionario de este gobierno, puesto en este gobierno en la Comisión de Mejora Regulatoria, dice, se acabó mi ciclo. Pues sí, no es un florero. Estamos viendo una tragedia más en el sector energético y que va a arrastrar el resto de la economía. Pero dilo, Aeropuerto de Texcoco, Constellation Brands, energías limpias. Energía 1, 2, 3, no es Rocío Nale. No es Rocío Nale. No es Rocío Nale, no es. Sí. Pero en el otro lado tienes a Arturo Herrera. ¿Cuál de los dos es este gobierno? ¿Cuál de los dos es este gobierno? Esta noche, Rocío Nale. Estoy de acuerdo contigo, Ciro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es verdaderamente preocupante, verdaderamente triste y verdaderamente empobrecedor. El caso de Canadá nada más son 1,000 empleos. Remátala, David. Mientras tanto, crecen casi 100% los retiros por desempleo en las Afores y cae casi 25% la aportación de los trabajadores a su fondo de pensiones. Sigan así. Bueno,
Hacemos una pausa y al regresar, y no por este tema, pero pensábamos y queríamos dar una buena noticia este viernes, vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar quizá una semana más. Volvemos. ¿En dónde queda México al terminar esta semana? No lo sabemos. Se habló de un pico de contagios entre el 8 y el 10 de mayo. Hoy es día 15 y los números, ya los vimos hoy, siguen al alza. Hoy el gobierno tuvo que reconocer que hay más contagios registrados que no había querido registrar, estos de los laboratorios privados. Se anuncia una reapertura de actividades, sin duda urgente, pero se anuncia con los contagios y las muertes al alza. Por eso es que teníamos muchas ganas de levantar la voz y decir que este viernes 15, mediados de mayo, ya le estábamos dando la vuelta a la crisis, que al terminar esta semana se la estábamos dando. Pero este viernes no va a ser posible hacerlo. Ojalá el próximo sí. Es la noticia que más ganas tenemos de dar. La de que México le ha dado la vuelta a la crisis del coronavirus. Esta noche no es posible. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.